Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida, mis hermanos, como todos los días lunes, a este estudio de los lunes a las 8 de la noche, un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Es nuestro 13º libro que estamos estudiando, que Dios nos ha concedido la gracia de leer y de estudiar y comentar. Este no es un estudio verso a verso, sino un panorama breve para que podamos nosotros entender y trazar desde Génesis y llegar hasta la cruz, para que nosotros podamos entender con mayor profundidad el plan de Dios para redimirnos y la necesidad de la cruz, de la muerte sacrificial, del único ser santo y perfecto que ha caminado sobre este mundo sin pecado y que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el futuro esposo de una iglesia gloriosa. Y es a través de la historia de estos 6.000 años, casi 6.000 años de historia, que Dios ha estado perfeccionándonos a nosotros, su creación, su iglesia, para que podamos nosotros llegar puros y sin mancha para celebrar este momento hermoso donde se celebrará en un futuro no muy lejano, el de las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Y así estaremos teniéndolo a Él como cabeza de la iglesia para siempre, en un reino de justicia, en un reino donde ya no hay más maldad, sino que habrá paz y armonía y amor entre todos. Y eso es algo que nos mueve, esa es la bendita esperanza que tenemos nosotros de saber que algún día el Señor va a quitar y va a quitar la maldad de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Ahora nos ha dado vida eterna. Desde hace 2000 años, el Señor Jesucristo ha estado ganando almas por medio de la fe en su sacrificio, en su muerte y resurrección. Y ahora nosotros tenemos esta esperanza bendita, pero necesitamos conocer el origen de todas las cosas, el origen de la naturaleza corrupta que heredamos de nuestros padres. Sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el 13º libro, en el orden en el que lo tenemos nosotros, nuestras Biblias cristianas evangélicas, que es el primer libro de las Crónicas. Y aquí les tengo preparada una presentación. Algo sucedió ahorita que se fue hibernación mi computadora y perdí muchas imágenes con las que había ilustrado, pero bueno, ahí están los textos y con eso nos quedamos. Bueno, el primer libro de Crónicas, para los que tuvieron oportunidad de leerlo, pues pareciera ser que estamos leyendo la historia repetida que ya leímos anteriormente en Primera de Samuel y también en Primera de Reyes. Sin embargo, necesitamos entender las diferencias y el motivo por el cual este autor, que es diferente al de Primera de Samuel y Reyes, eh, este autor, ¿por qué nos escribe este libro y por qué nos presenta nueva información? Bueno, el título de Crónicas no es el título que se usa en la Biblia hebrea, sino que este título lo trae por la traducción de la Biblia, la primera traducción de la Biblia al latín, que se llama la Vulgata Latina. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y algunos textos también en arameo, y después fueron traducidos a, al griego, formándose la primera traducción de la Biblia en el Antiguo Testamento al griego, llamada la Septuaginta. Después el Nuevo Testamento ya se escribe en griego, porque era el idioma oficial en los tiempos en que fue, en los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Sin embargo, algunos siglos después, toda la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es traducido al latín, ya bajo el imperio ya romano, donde se había convertido, por eso se traduce al latín, y esta traducción es la Vulgata Latina.
Y el título que lleva la Vulgata Latina es Las Crónicas de la Historia Sagrada Entera. Es decir, el autor de Crónicas, que se cree que fue Esdras, utilizó varias fuentes para recopilar información y ponerla, varias fuentes disponibles en su tiempo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 9:1, Segunda de Crónicas 12:15, donde el mismo autor está diciendo que tras leer varios libros hace esta recopilación y narra los acontecimientos presentados tanto en Primera como en Segundo de Samuel, y el segundo libro de Samuel, como en Primera y Segunda de Reyes. Al igual que Samuel y al igual que Reyes, originalmente el libro de Crónicas era un solo rollo. Probablemente se dividió en dos segmentos por su extensión, lo mismo que sucedió con Samuel y con Reyes. Entonces, esto es el detalle de las cosas que se omitieron en la narrativa. ¿Quién escribió Samuel? Recordemos que lo escribió el profeta Samuel, profeta y juez, el último juez que tuvo Israel antes de establecer el reino monárquico, empezando con el reinado de Saúl. Y después leímos que Reyes también fue escrito eh, probablemente por Jeremías. Sin embargo, nosotros vemos ahora a Samuel siendo escrito por, eh, por Esdras, un autor post-exílico. Entonces, podemos nosotros entender, creo que lo puse aquí en su presentación, que el libro fue escrito alrededor, si fue después del cautiverio babilónico, alrededor del año 450 antes de Cristo. Eh, Como lo puse aquí en el texto, esta cronología sitúa la obra en un contexto de restauración y reflexión sobre la identidad del pueblo hebreo tras el exilio. Evidentemente había otras necesidades que el autor tenía que cubrir o estaba en él cubrir porque era un nuevo público al cual se estaba dirigiendo, una nación y en una generación post-exílica, después del exilio. Hasta donde nosotros habíamos estudiado en Segunda de Reyes, termina con la deportación a Babilonia del reino del sur, es decir, de Judá. También nosotros habíamos visto en la historia que el reino del norte ya había sido exiliado por el imperio asirio y este imperio del norte, el reino del norte llamado Israel, se había sido dispersado y habían perdido su identidad, se habían mezclado con otras culturas y por eso eh, es que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, pues habían perdido su identidad y también la pureza de su raza. No así el reino del sur, Judá. Algunos se preguntarán, entonces ya no hay representantes de las 10 tribus del norte, con eso nos quedamos hace 8 días. La verdad es que cuando el reino se divide, muchos representantes de todas las tribus que estaban en el norte migran al sur. Entonces, por supuesto que sigue habiendo personas de las 12, pertenecientes a las 12 tribus de Israel, que se fueron hacia que sobrevivieron al exilio babilónico. Y ahorita vamos a hablar y vamos a entrar acerca del exilio para tener un mayor entendimiento de lo que próximamente, si Dios nos lo permite, vamos a estar estudiando con los profetas mayores y los profetas menores, que ellos están interactuando en toda esta época monárquica de Israel y que nos van a ayudar a entender el motivo por el cual, con mayor profundidad, por el cual Dios los entregó al exilio, tanto al reino del norte como al reino del sur. Sin embargo, en Primera de Crónicas, a pesar de que nos narra las mismas historias de Samuel y de Reyes, el autor solo, que es Esdras, se enfoca solamente al reino del sur, al reino de Judá, porque es el único reino que tuvo al menos alguna cantidad de reyes. Nosotros vimos 8 de los 20 que lo gobernaron, que hicieron las cosas conforme a Dios le agradaba. Bueno, el propósito de Primera de Crónicas es mostrar que la gloria de la nación hebrea radica en su pacto con Dios.
bajo la dinastía divinamente autorizada de David, haciendo hincapié siempre en lo que es puro y válido del pasado de Israel, a fin de brindar bases confiables para la tarea que tenían ahora esta generación, que era reconstruir la ciudad santa y el templo destruido por Nabucodonosor durante el exilio. Se hace hincapié en la rica herencia que tenía la nación de Israel y su conexión con su inicio patriarcal, porque si ustedes vieron los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas, hay una genealogía muy grande que viene desde Adán hasta esta generación. Solamente hay 2 libros en la escritura donde Dios nos muestra todas las genealogías desde Adán hasta la fecha del autor que está escribiendo el libro. Y es primer libro de Crónicas o primera parte de Crónicas y el Evangelio de Mateo, donde también en la genealogía que nos presenta el evangelista Mateo viene desde Adán hasta Jesús. Solamente estos 2 libros nos muestran la genealogía completa desde el primer ser humano hasta la fecha en que fueron escritos los libros. Bueno, ese es el propósito del libro, mostrar la importancia de las genealogías. Ahora vamos a ver cuál es el contexto teológico o el mensaje teológico que hay en este libro. Cuando se escribe el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, eh, debemos recordar o la necesidad que había en ese tiempo era hacia una generación que se estaba preguntando, que estaban sufriendo el exilio y que estaban siendo castigados por Dios. Me refiero, como lo he mencionado, en el Reino del Sur. Se hacían preguntas. ¿Acaso Dios ha fracasado? O sea, las promesas que Dios nos hizo ya fracasaron. Eh, ¿Cómo, por qué nos sucedió esto de la deportación? ¿Por qué ahora somos llevados a cautividad? ¿Acaso Marduk, que es el dios babilónico, es más poderoso que Jehová? Eran las preguntas que se hacían esta generación que le tocó sufrir el exilio babilónico y que era la necesidad de responder. Y era lo que hemos estado estudiando los 2 lunes pasados con Primero y Segunda de Reyes. Esas eran las preguntas que estaban enfocadas en responderse. Sin embargo, ahora que ya estamos en la generación postexílica, ahora había otras interrogantes que se tenían que responder. Por eso la narrativa cambia un poco y el enfoque del autor, si bien no está cambiando la historia, se está enfocando a otras cuestiones. En Reyes, el autor hace hincapié en el fracaso de los reyes para acabar con la idolatría en la nación, en el pueblo o en el reino de Judá. Algunos, o sea, el rey, el único rey, digamos, de todos, el que mejor lo hizo fue el rey Ezequías, también lo estudiamos. Sin embargo, era un pueblo que había adoptado la idolatría dentro de su adoración y Dios aborrece la idolatría. Entonces, ahora en Crónicas, que ya están regresando del exilio, después de un tiempo, ¿de cuánto tiempo? De 70 años de estar en el exilio. Eh, Ellos se hacen otras preguntas. Ahora, ¿acaso ha terminado Dios el pacto que hizo con nosotros, con la nación de Israel? ¿Acaso sigue Dios interesado en nosotros? ¿Qué tienen que ver las promesas que Dios hizo en el pasado a Israel acerca de la fundación de la ciudad santa, Jerusalén, donde iba a ser no solamente sede política, sino religiosa, la nación santa de Dios? ¿Y qué tienen que ver las promesas que Dios hizo en el pasado al rey David, ahora en nuestra generación? Esas eran las dudas y las interrogantes que había ahora, después del exilio. Es esta generación la comunidad de la restauración, así la podríamos nombrar.
El autor de Crónicas entonces eh, empieza a responder estas grandes y muy válidas interrogantes para esta generación que estaba saliendo del exilio babilónico. Así que el bosquejo del libro lo podemos ver así en tres grandes secciones. Vamos a verlo así. En primer lugar, podemos bosquejar el libro en tres partes, del capítulo 1 al 9, después como parte uno, segunda parte, el capítulo 10 que narra el reinado de Saúl, y tercera parte del capítulo 11, 29, donde se habla de acerca del reinado de David. Pero bueno, vámonos por la primera sección. La primera parte se le conoce como las genealogías y viene, como les había comentado, las genealogías desde Adán hasta el cautiverio babilónico. Y aquí podemos nosotros ver la soberanía de Dios en escoger personas para sus propósitos. Se presentan entonces listas cuidadosamente seleccionadas, incluyendo la línea davídica, mostrando el interés divino en el pueblo judío a través de la historia. Y la primera pregunta que se hacía esta generación es, ¿acaso Dios sigue interesado con nosotros? La respuesta la da el autor con estas genealogías y la respuesta es sí, definitivamente Dios sigue interesado en la nación de Israel y siguen vigentes sus promesas y por eso presenta toda esta genealogía desde Adán, pasando por los patriarcas hasta esta generación postexílica. Eh, Después de esto, vemos el reinado de Saúl. Aunque el reinado de Saúl, que ya leímos la historia en Primera de Samuel, vemos que duró y sabemos que duró 32 años en el poder. Es presentado muy breve en este capítulo, resaltando su infidelidad y su desobediencia. Esta presentación es contrastada de manera intencional con la elección de David como rey de la nación de Israel y subraya la importancia de un líder piadoso al frente de la nación de Israel. La tercera parte del libro nos presenta el reinado de David, pero a diferencia de Reyes y de Samuel, aquí no se menciona el pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. No se mencionan muchas cosas horribles que acontecieron y sabemos que acontecieron en la vida de David, sino que el autor se enfoca más bien en destacar las virtudes de este rey, su necesidad de construir un reino unificado y también la necesidad que Dios puso en su corazón de, eh, de levantar un templo para la correcta adoración a Dios. Eh, y estas son las cosas que Dios les está tratando, no les está tratando, les está diciendo con esta escritura, con esta nueva revelación a esta generación posexílica, la manera correcta de adorar a Dios y lo que deben de hacer de aquí hacia adelante, después de haber sufrido tanto bajo la cautividad en Babilonia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del cautiverio babilónico, porque estas son preguntas teológicas que luego los predicadores, los pastores presentan en púlpito y como que ya nos empezamos a perder. Primero con los dos reinos, el reino dividido. Nosotros sabemos que el reino dividido fue a causa o fue una consecuencia de la maldad que después entró en Salomón y que hizo pecados terribles con Dios. Y Dios sabemos que no dividió el reino durante su reinado, sino que lo hizo durante su hijo. Sin embargo, en Crónicas, nosotros vemos que que, que el autor le atribuye la culpa al hijo de Salomón, Jeroboam, y no a Salomón mismo. ¿Por qué? Porque el autor está tratando de exaltar las virtudes tanto de David como de Salomón
para que esta generación postexílica sepa cómo conducirse. Eh, el cautiverio, el cautiverio de Judá o de la nación o del imperio del sur, la nación del sur, el reino del sur, fue profetizado por el profeta Jeremías. Y esto sucedió históricamente entre el año 605 al 536 antes de Cristo. Si tienes una calculadora a la mano, saca las cuentas y dime cuánto tiempo duró la cautividad del reino del sur en Babilonia. Bueno, los que son buenos matemáticos van a llegar a 70 años. Bueno, algunos me van a decir 71, pero en realidad fueron 70 años, como yo, ¿verdad? Que cumplí años en abril y sigo teniendo la misma edad, no por estar ahorita en mayo, digamos que tengo mi edad y algunos meses, ¿verdad? Entonces, por eso nos dan 70 años, mis hermanos. 70 años la cautividad. Esto fue profetizado por el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan que Daniel se pone a orar viendo que, estudiando las profecías y se da cuenta que ya está por terminar la cautividad y él no entiende por qué, si ya se va a cumplir el tiempo que está profetizado, pues él no ve claro, ¿verdad? Siguen estando, ya llevan muchos años, casi los 70, 60 y tantos años bajo la cautividad. Y él dice, bueno, es que esto ya no tarde, ya está profetizado que esto ya se va a acabar, pero ¿cómo? No entiendo. No veo la forma, ¿cómo es que va a terminar todo esto? Y en una noche pasan todas las cosas. Ahorita lo vamos a abrir las escrituras. Por eso es que se pone a orar y Dios le manda un ángel para darle la profecía y la visión de la semana 70 de Daniel. Y ahorita que hemos estado los jueves estudiando, que estudiamos Mateo 24, pues empezamos a hilar la profecía del Antiguo Testamento con las profecías de Jesús de los últimos tiempos. Nosotros vemos entonces que Jeremías profetiza esta edad. Vamos a ponerlo aquí en su pantalla para que me vayan siguiendo en esta historia. Vamos a Jeremías 25, verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán al rey de Babilonia 70 años, ni más ni menos, 70 años completos. Eh, y luego, si nos vamos al capítulo 29 de Jeremías, verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios había hablado y cuando Dios habla, lo que habla lo cumple. ¿Por qué 70 años? Algunos se preguntarán, ¿por qué 70 años y no 50 o 100? ¿Por qué 70 años? Bueno, la respuesta viene aquí en Crónicas, segunda de Crónicas, 36, en el verso 21. ¿Por qué 70 años? Bueno, el Señor nos da la respuesta. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, Dios había ordenado bajo las leyes de Levítico, las leyes mosaicas, que tenían que trabajar la tierra y después dejarla descansar un año cada séptimo año iba a ser, fíjense lo que dice Levítico 25:11. En el año 50 será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra,
ni vendimiaréis sus viñedos. La tierra había que dejarla reposar. Pero dice así del Levítico, vamos a irnos desde el 1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra prometida, donde ahorita ya estaban habitando, en el reinado, desde Josué, que entraron a esta región, a esta tierra, dice, la tierra guardará reposo para Jehová, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Es decir, 6 años se trabajaba la tierra y el séptimo se tendría que trabajar. Pero ellos no hicieron conforme a la ley de Dios. De hecho, no hicieron conforme a muchas leyes y ordenanzas que Dios estableció por medio de Moisés. Pero aquí ellos les faltó darles reposo a la tierra cada séptimo año, y como lo hicieron por un periodo largo, entonces Dios les juntó todos los años de descanso que no dejaron descansar la tierra y los juntó, por eso fue el plazo de 70 años. Fíjense que lo que dice aquí Levítico 26. Vamos a avanzar un poquito más aquí en lo que Dios había establecido. Levítico 26, versos 34. Entonces la tierra causará sus seis días de reposo, todos los días será asolada mientras estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra entonces gozará de sus días de descanso. Y luego en el 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta goza de ellos, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Evidentemente, aquí está hablando de días que son años, ¿verdad? Años de reposo. Por eso la semana 70 de Daniel son semana de años, es decir, 7 años. Bueno. Era una forma como se establecía en aquel tiempo. Voy a regresar a la presentación. Entonces, los judíos son llevados a cautividad por el imperio babilónico, y durante este tiempo los judíos tuvieron y enfrentaron condiciones difíciles, muy difíciles. Fueron días duros y desalentadores para ellos, pues habían gozado de las bendiciones de Dios en el pasado y ahora estaban bajo esclavitud y cautividad del imperio babilónico. Sin embargo, a diferencia del reino del norte, es decir, de Israel, cuando fueron llevados a la cautividad por los asirios, el reino del sur eh, permanecieron separados en campos de detención, y eso ayudó a que no perdieran su identidad y no se mezclaran con otros tiempos, porque si se hubieran mezclado, pues hubieran ido al exilio, ¿verdad? Es decir, se hubieran deshecho, se hubieran perdido las costumbres y se hubiera perdido la pureza de la sangre de los judíos. Ellos no fueron mezclados, pero ciertamente fueron días duros, como lo dice el Salmo 137. Vamos a leer el Salmo 137, que dice así: Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los cauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantad algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños?
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que detiene el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellara a tus niños contra la peña. Qué palabras tan amargas el salmista registra en este salmo. Ezequiel nos da esa pista, ¿verdad? Es el que nos dice cómo no fueron mezclados con otras culturas. Vamos a Ezequiel 1. Dice Ezequiel, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿En dónde estaba Ezequiel cuando empezó a profetizar? Dice que estaba junto al río Quebar, en medio de los cautivos, no en medio de todos los babilónicos, sino que había un lugar donde estaban ellos, donde habían sido puestos o donde habían sido detenidos. También aquí en Ezequiel 3:15 nos dice la palabra, y vine a los cautivos en Tel Aviv, es decir, había un lugar donde permanecían cautivos los judíos llevados al exilio en Babilonia, ¿va? Vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Entonces vemos cómo por eso es que ellos no pierden su identidad, como sí sucedió con el reino del norte, con Israel. De hecho, algunos de ellos, como Daniel, no perdieron, o muchos de ellos no perdieron su identidad, aunque trabajaban, fueron hechos eh, parte de la corte real del rey. Vamos a ver este escrito de Daniel 5, verso 13. Dice entonces, Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Entonces aquí el rey manda traer a Daniel eh, y se da cuenta, y aquí nos podemos dar cuenta que Daniel nunca perdió su identidad judía, ni sus costumbres, ni su religión, ni su adoración al Dios verdadero. Así fue con todos estos judíos que fueron llevados a la cautividad. Sin embargo, este es el primer grupo de judíos, porque pónganme por favor mucha atención. Cuando el reino del sur es llevado a la cautividad, a Babilonia, no todos son llevados a estos campos de cautividad en Babilonia, sino que muchos judíos son dejados atrás. Entonces, digamos que del reino del norte podemos subdividirlos en dos grupos principales, los que son llevados a Babilonia, cautivos, como Daniel y sus amigos y miles de personas más, como otro grupo que es dejado atrás para que trabajar en el campo y Nabucodonosor les pone un gobernador. Pero, ¿cómo fue la elección para unos llevarlos a la cautividad y otros ser dejados atrás para que laboraran en el campo? Bueno, el rey Nabucodonosor eligió a las mejores personas, a los más listos, a los artesanos más diestros, a los hombres de guerra y mejor preparados para la guerra, y a lo mejor de lo mejor es la gente que es llevada a Babilonia. ¿Y quiénes son dejados atrás? Bueno, los pobres y la gente que no tenía mucho talento, ¿verdad? Por eso Jeremías y Ezequiel profetizan y cada uno de ellos, de estos dos profetas, profetizan a estos dos grupos. Jeremías profetiza a los que son dejados atrás, mientras que Ezequiel profetiza a los que fueron llevados a la cautividad. Eh, por eso cuando estudiemos Jeremías y Ezequiel,
vamos a ver que les está hablando a grupos diferentes de judíos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación porque entonces, ahorita acabo de hablar de los que fueron llevados a la cautividad. Ahora vamos a ver este grupo de judíos que fueron dejados atrás. Evidentemente, Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y el templo fue saqueado y sus murallas fueron derribadas. Y entonces la capital y el centro político del pueblo que queda, que es dejado atrás, ya no es Jerusalén, sino que se migra a Mizpa, una ciudad al noreste de Jerusalén. Mizpa se convierte pues en la nueva capital de lo que queda del reino del sur. Nabucodonosor puso a un gobernante llamado Gedalías como gobernador. Era un judío y a Nabucodonosor ya no quiso dejar ningún rey, sino que deja un gobernante a un judío, pero su gobierno no le duró mucho. Solo estuvo gobernando entre 2 y 3 meses, según la historia, porque fue asesinado por un grupo de rebeldes de judíos que estaban inconformes por la imposición y por el gobierno ahora y la opresión de Babilonia. Después de que asesinan a Gedalías, viene un gran temor sobre ellos. Dicen, ahora sí va a venir Nabucodonosor y nos va a exterminar. En aquel tiempo no quedaron muchos judíos atrás. Alrededor de 50,000 era la población o el número de habitantes de los judíos que son dejados para que trabajaran la tierra por Nabucodonosor. Y los líderes de esta generación acuden con el profeta Jeremías para preguntarles y pedirle que consulte Jeremías a Dios para ver qué es lo que tenían que hacer. Pues ya habían asesinado al gobernador que había impuesto Nabucodonosor y ahora temían por su seguridad, por su suerte, ¿verdad? Su vida. Jeremías les dice que se queden. Sin embargo, no escuchan al profeta y huyen a Egipto y obligan a Jeremías que se vaya con ellos. Recordemos que Dios jamás fue su intención que regresaran de Egipto a Egipto, de donde Dios los había sacado. Sin embargo, vemos constantemente a lo largo de la historia que hemos estado leyendo que una de las primeras opciones, siempre que hay temor y duda, a este pueblo, a esta nación pecaminosa, es huir atrás, a Egipto. Que no nos pase así a nosotros, ¿verdad? Que no regresemos a las cosas de donde Dios ya nos liberó en el pasado. Bueno, ellos se regresan a Egipto, se llevan a Jeremías a Egipto. Continuamos un poquito la presentación. Gente rebelde. Bueno, esto es respecto a la cautividad. Bueno, vamos a ver desde la perspectiva del Nuevo Testamento cómo estamos viendo el plan de Dios. Dice, el cautiverio resuena en la teología cristiana, donde se establece un paralelo entre el sufrimiento de los judíos y la redención que es por medio de Cristo. Las promesas de Dios a Israel se encuentran en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios había prometido a Israel, ahora lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, mostrando la continuidad del pacto y la esperanza del pueblo, o de ahora los creyentes, porque ahora, aunque no seamos judíos, nos convertimos en el pueblo de Dios y somos adoptados para ser unidos al pueblo de Dios. Dios en su soberanía eligió a personas, como lo podemos ver en los primeros 9 capítulos de Crónicas, del primer libro de Crónicas. eh, Dios elige a personas para sus propósitos en toda la historia de la Biblia. Eso nos tiene que dar a nosotros esperanza, porque nosotros ahora, como les comentaba, nos convertimos en el pueblo de Dios. Y así como
todos estos personajes fueron incluidos en la narrativa bíblica por la soberanía de Dios. Ahora sí nosotros deseamos y anhelamos que nuestros nombres estén escritos en esta genealogía, por decirlo así, futura genealogía de las personas que Dios en su soberanía eligió para ser parte de su pueblo. ¿Dónde lo dice todo esto? Bueno, vamos a ver algunos versículos que les puse aquí en la presentación. Vamos a ver a Daniel, capítulo 12. Vamos a ver los primeros tres versículos. Dice, en aquel tiempo, para nosotros sigue siendo futuro, ya estamos entrando a temas de escatología o de la profecía de los últimos tiempos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí voy a hacer una pausa antes de continuar la lectura. Hay gente o los nombres de personas nacidas y por nacer cuyos nombres ya están escritos en un libro que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, aquí estamos viendo un texto muy parecido a las palabras de Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y Miguel es un gran príncipe que Dios le dio el rol de proteger al pueblo de Dios, es decir, a la nación de Israel, no a todos los creyentes, específicamente a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Bueno, porque en aquel tiempo va a haber mucha angustia, será un tiempo de angustia. ¿Para quiénes? La pregunta es, ¿para quiénes es ese gran tiempo de angustia? ¿Para nosotros, los creyentes? Si leemos el texto y lo leemos bien, se está refiriendo al pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío? Porque la iglesia, ya nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, los judíos, a pesar de ser el olivo natural, no ha creído al día de hoy en la persona de Jesucristo y obviamente en su evangelio. Y dice la Escritura que la salvación es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y si los judíos no han creído hasta el día de hoy en Jesucristo, va a haber gran sufrimiento. Ellos se van a quedar a enfrentar la gran tribulación, la ira de Dios que se va a derramar para juzgar a todo el mundo, a todas las personas que no han aceptado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Muchos se van a salvar. Sin embargo, nosotros vemos Ezequiel, Zacarías, que dice que 2/3 de los judíos, que de los que vivan en aquel tiempo, van a perecer en manos del anticristo. Pero va a haber todavía conversiones, va a haber gente que va a llegar a la fe. Por eso es que Dios levanta a Miguel para proteger a ese pueblo en ese tiempo de gran angustia, como las palabras que dijo Jesús, ¿verdad? La cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, nunca hubo tanto sufrimiento en la tierra y después de esto nunca más lo va a volver a ver. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro, todos los judíos en aquel tiempo que estén pasando por la gran tribulación, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, van a creer en Jesucristo y Jesucristo les va a dar libertad. Jesucristo es la libertad y es el respiro que les va a dar a todas estas personas cuyos nombres estén escritos en el libro. Continúa la lectura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo nos habla de la resurrección de los muertos, de los cuerpos de los muertos, porque sabemos que nosotros somos, al menos somos dicótomos. Al menos tenemos una parte material que es nuestro cuerpo, pero también tenemos una parte
espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma. ¿De cuántas partes estamos conformados? Al menos tenemos una parte material y una parte inmaterial. Algunos van a decir, bueno, somos un cuerpo, tenemos alma, tenemos un espíritu, pero la Biblia no nos da específicamente los detalles, ¿verdad? De las partes. Podemos entender entonces que la parte física, nuestro cuerpo, es lo que muere y lo que es enterrado en el panteón, y el espíritu tiene dos posibles destinos, según la Biblia. O nuestro espíritu va a la presencia de Dios después de que nuestro cuerpo deja de vivir, o el espíritu, nuestro espíritu, desciende al infierno a esperar el juicio de Dios. Solo hay dos posibles destinos de nuestro cuerpo. Aquí en Daniel nosotros estamos viendo esa resurrección de todas las personas que han vivido y que vivirán en la historia de la humanidad, y serán juzgados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, es decir, aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro, las personas de fe, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y enseñaremos la justicia a la multitud, seremos evangelistas y maestros, y viviremos eternamente como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que en el Antiguo Testamento Dios nos revela. Sin embargo, el apóstol Pablo en Filipenses 4, a partir del verso 3 y al 5, leemos que también nos está diciendo: asimismo, te ruego a ti, compañero fiel. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a una persona en particular. Vamos a leerlo desde aquí, desde el verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean Dios mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense, estos compañeros de milicia del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, pertenecen a alguna genealogía. Es nuestra esperanza también que nuestros nombres estén escritos en esa genealogía de las personas que verán a Dios y que vivirán por Dios eternamente. El apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Y en el capítulo 21, verso 27, dice: no entrará en ella, la nueva ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, los cristianos, veremos, como lo presenta el evangelista Mateo, a Jesucristo. Nosotros veremos y conoceremos cara a cara al Hijo de David, al Mesías prometido, y estaremos con él en su glorioso reino de los cielos, el reino que Jesús proclamaba: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Así que, hermanos, es nuestra esperanza que Dios nos considere, escriba, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué seguridad tenemos de que es así? Bueno, los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, no podemos tener ni siquiera la más mínima duda de que nuestros nombres están ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Así como el autor de Crónicas
probablemente fue Esdras, les está presentando esta narrativa a esta generación postexílica, que ya vieron que los juicios de Dios son verdad y son realidad, para que hagan las cosas bien de aquí en adelante. Ya están muy cerca de los 400 años de silencio y están muy cerca de ver al Mesías prometido nacer. Y ahora nosotros que ya vivimos 2025 años después del nacimiento del Mesías, ahora nosotros hemos creído en él. Ahora nuestros nombres sabemos y tenemos la certeza de que fueron escritos en el libro de la vida. Ahora tenemos que crecer en santidad y haciendo su voluntad. La vida es muy corta comparada con la eternidad. ¿Qué mejor empezar ahora a hacer las cosas bien? Está bien, antes estábamos en pecado, en Egipto, pero ahora el Señor Jesucristo nos ha traído una nueva y mejor esperanza de vida. Renunciemos a los placeres del mundo y ahora pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, como dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. Vamos a continuar dentro de 8 días con el segundo libro de Crónicas, o la segunda parte del libro de Crónicas, para que lo vayas leyendo con calma. Tienes una semana para leerlo y podamos entonces comentarlo dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Hasta aquí hagamos una oración y cerremos con esto el estudio de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza bendita de pertenecer y de que nuestros nombres pertenezcan también a la cronología desde Adán hasta nuestro tiempo, Señor. Y gracias porque tu soberanía tú nos has elegido, Señor, para formar parte de tu pueblo, de esta nación santa, de este sacerdocio que tú levantaste por medio de Jesucristo. Y gracias por esta salvación tan grande. Yo oro por cada persona que se firma estos estudios o que los sigue grabados en internet. Te pido, Señor, que tú les ayudes a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, que se mantengan firmes en sus convicciones, que les ayudes a tener esa victoria sobre el pecado y a que ellos sigan proclamando tu palabra, Señor. Bendícelos y dales el gozo de tu salvación, Padre. Prospéralos en todo lo que emprendan y guárdalos del mal. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús.